Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de este día que ya estamos a 16 de octubre del 2022. Bueno, espero que todos hayan podido tener una bonita semana. Aquí en Kristiansand el tiempo está muy variado hoy. Hoy ya hemos tenido lluvia, granizada, sol y ahora más lluvia. Entonces así es el tiempo de otoño, varía el tiempo en cualquier momento. Más tarde tendremos nieve, sol, lluvia y sol. Bueno, vamos a ver. Pero así es la vida, variable en sus etapas y en sus épocas. Y bueno, pero aquí estamos para poder compartir con ustedes en esta tarde. Le mandamos saludos a todos los que nos siguen, los que nos escuchan, que están aquí en Kristiansand, en Stavanger, en Colombia, en Perú, en Alemania, en Chile, en Suecia también. Por ahí veo unos que se han conectado en Suecia. Y nos alegra que puedan estar con nosotros en esta tarde. Alisten sus Biblias, sáquenlas, tenganlas listas ya que vamos a empezar. Vamos a empezar a compartir ya y bueno, creo que no le damos mucho más vueltas a esto. Empecemos de una vez. Bueno, hoy lo que vamos a tratar es de un versículo muy clave que el Señor dijo lo siguiente. Dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y para que la tengamos en abundancia. Yo me pongo a pensar un poquito cuando el Señor dijo esas palabras. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál habrá sido la experiencia o el pensamiento de los discípulos? Porque, ¿cómo así? ¿Él vino para que tengamos vida? ¿Acaso no estamos vivos? Yo creo que se harían algunos la pregunta, ¿no? De pronto usted y yo también se la he hecho. ¿A qué se refiere de que Él vino a que tengamos vida y vida en abundancia? Porque ¿acaso no estamos vivos? La pregunta que de pronto deberíamos hacernos es, ¿de qué clase de vida o a qué clase de vida y a qué clase de abundancia es la que el Señor estaba hablando? Porque puede ser que ellos estaban entendiendo una cosa, nosotros también entendemos una cosa, pero el Señor esté hablando de otra cosa totalmente diferente. Entonces voy a tratar de compartirles con ustedes hoy esto, a ver si logramos de pronto entender lo que el Señor quería decirnos en cuanto a eso de tener vida y vida en abundancia. ¿Ok? Para poder llegar allá, quiero primero que pasemos por unas cosas bien básicas. Ustedes seguramente han leído el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis pues dice la creación del mundo. Y nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de vida. Usted seguro se dio cuenta cuando leyó el comienzo de que hablaba sobre la vida vegetal. Dios creó las plantas, los árboles, y creo que podemos estar de acuerdo que los árboles y las plantas tienen un tipo de vida, ¿cierto? O tienen vida. Usted sabe, todos saben que una planta respira, toma agua, se nutre del sol, tiene vida. Es una vida, pero es un tipo de vida. Después, los microorganismos, los que vemos en el microscopio, sabemos que son algunos bichitos que se mueven, respiran, ¿cierto? Tienen una energía, se mueven, pero son otro tipo de vida. No son igual que el tipo de vida de las plantas, pero tienen vida, ¿cierto? Tenemos los peces. ¿Los peces tienen vida? También tienen vida. Diferente al de las plantas, diferente a los microorganismos, pero tienen vida de pez. Tenemos los animales terrestres, los que caminan sobre la tierra. Es diferente a la vida del pez, diferente a la vida de la planta, de los microorganismos, pero también tienen vida. Y tenemos la vida de los humanos, ¿sí? Que es diferente a la de los animales, es diferente al de las plantas, al de los microorganismos, pero también es un estilo de vida. Y tenemos la vida espiritual, una vida que es diferente a la de los humanos. Entonces, cuando Dios o cuando Jesús vino y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿a qué se estaba refiriendo? Sí, porque ya nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de vida, todas son creadas por el mismo Dios que no tiene vida, sino que es la vida. Y Él la dio a las diferentes especies de acuerdo a como Él le plació, haciendo del humano la máxima expresión de vida aquí en la tierra.
Por eso es que estamos como en la cima de la creación aquí en la tierra, por encima de todos los otros animales y las creaciones que Dios puso debajo del sol. Pero bueno, ahora, sabemos que la vida de los perros, de los pescados, de las plantas y de los humanos son todas diferentes. Yo tengo un perro, se llama Peggy. Peggy tiene vida. Ella tiene una vida, buena vida. Ella come las 3 comidas al día, duerme 8 horas. Ella viaja, estuvo en la Florida un año viviendo, disfrutando del sol y del calor, de la playa. Estuvo en el boardwalk de Universal Studios, caminó por Disney Springs, estuvo incluso hasta en la Casa Blanca, mirando donde vivía el presidente de ese tiempo. También ha estado en España. Ella se sienta a mirar televisión, ella disfruta de una vida. Tiene tan buena vida que hasta ella tiene un seguro de vida y ella más o menos como 2 o 3 veces al año se hace un pedicure, manicure y un chequeo dental, ¿sí? Pero de todas maneras tiene vida de perro, ¿cierto? Aunque muchos podríamos decir de que tiene una muy buena vida, ¿cierto? Vive muy bien, no le falta nada, pero de toda manera tiene vida animal, vida de perro, ¿cierto? Entonces, por eso quiero como hacer el contraste, porque ¿de qué tipo de vida era que Dios estaba hablando? O sea, nosotros tenemos comida, nosotros caminamos, nosotros tenemos emociones, nosotros viajamos, nosotros tenemos esos sueños, carro, casa, tenemos salud, ¿sí? Pero ¿es la vida que Dios quiere que vivamos? Por eso yo creo que ellos hicieron la pregunta, ¿pero acaso no estamos vivos, Señor? Porque el Señor está hablando de otro tipo de vida, de una vida diferente. Entonces, vamos a leer aquí, Jesús mismo es el que se ocupa de responder esta pregunta, diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él se está refiriendo a poder tener la vida del Padre, que definitivamente no es humana, es tener una vida espiritual. Ya definimos de que hay diferentes tipos de vida, la vida humana está ahí metidas entre esas, pero que hay una vida espiritual, una vida de la cual nosotros no podemos ser partícipes, no podemos disfrutar ni vivirla si no es dada por el Padre, y el mismo Jesús se ocupa de responder la pregunta diciendo, para que usted pueda tener ese tipo de vida, solamente puede venir por mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy el que da esa vida. Él es el que la puede dar. El ejemplo más claro de esta temática o de esta situación es cuando Jesús fue visitado por Nicodemo. Ustedes han escuchado esto muchas veces. Nicodemo lo busca en una noche, se sientan a hablar y Nicodemo le hace unas preguntas. Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios porque las cosas que haces no las puede hacer una persona que no venga de parte de Dios. Y le dice Jesús en el versículo 3, San Juan 3, versículo 3 al versículo 6 dice así. Respondiendo Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, o sea, seguramente, o sea, te estoy asegurando que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenga eso en mente. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Prácticamente lo que Jesús le estaba diciendo ahí a Nicodemo es, el perro nació perro, y aunque él quiera volar, él se puede poner alas, él se puede poner pico, él puede caminar como un pájaro,
pero no le sirve de nada porque no va a poder volar y no va a poder disfrutar de la experiencia que tiene un pájaro. ¿Por qué? Porque es de otra naturaleza. Usted se puede poner debajo del agua, usted se puede poner aletas, usted se puede poner lo que quiera y se puede poner a nadar como una ballena, pero eso no lo hace a usted ballena. ¿Ok? Para usted poder disfrutar o poder vivir en el ámbito de los peces, tiene que convertirse en pez, tiene que cambiar su naturaleza. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, no es lo que tú hagas, no es como tú pienses. Tiene que ser que para que tú puedas disfrutar de la vida de Dios, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar de naturaleza. No puedes tú vivir una vida espiritual siendo un hombre carnal, porque son dos diferentes estilos de vida, tipos de vidas. Una vida carnal y una vida espiritual. Él mismo aquí lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La bendición de esto es que el nacimiento en el espíritu no es algo que tú y yo generamos, gracias a Dios. Porque si fuese por nuestras obras carnales o humanas, siguiendo formas de vivir cristianas, yendo a ciertos tipos de ceremonias o haciendo una serie de eventos para poder llegar a ser espiritual, nunca lo alcanzaríamos. Por eso es que Jesús se ocupa de decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Señor Jesús y el Señor nos dice que el que cree en el Hijo, Él es adoptado, Él fue recibido para que pueda ser hijo de Dios, para que nazca de nuevo, para que pueda ser bautizado dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso es un regalo, es una bendición, es algo que solamente viene por medio de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Creer en Jesús. Eso fue, cree en Jesús y el Señor te da a ti un nuevo nacimiento. ¿Un nuevo nacimiento a qué? A que seas un ser espiritual. Por el Espíritu de Dios le da vida a tu espíritu para que entonces tú puedas empezar a ser partícipe de esa nueva vida, una vida espiritual. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta el momento? Espero que sí. Entonces, con esto Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, no es un cambio de conducta, Nicodemo, sino es un cambio de naturaleza, ¿sí? De una naturaleza humana a un cambio de naturaleza espiritual, para que puedas disfrutar de la vida de la cual Él está hablando. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok, chévere. Entonces, eso es claro. Entonces, ¿de qué tipo de vida está hablando primero el Señor Jesús? De tener una vida espiritual. Ya hablamos sobre ese punto. Ahora vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, acuérdense de qué vida estamos hablando, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando de Jesucristo, que nosotros hemos recibido por causa de Jesucristo todo lo que pertenece a la participación de esa vida. Nos fue dada por su divino poder, ¿cierto? Y eso viene por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, ya después de que usted ha nacido del Espíritu y ha dejado de ser meramente una naturaleza humana, ha nacido en el Espíritu por el Espíritu de Dios, que te fue dado como regalo por Jesucristo, teniendo fe en Él, creyendo en Él, entonces vienes a poder pertenecer o participar de esta vida a la cual
Dios te está hablando. Dice, por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús ahí es de que nosotros antes teníamos una vida humana. Todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso, pero que Él nos ha dado una nueva vida, una nueva forma de vivir. Y es una forma de vivir espiritual, dada por Él. Y que por medio del conocimiento de Él, vamos creciendo y adquiriendo y viviendo las promesas que son parte de esa vida espiritual y siendo partícipes de esa naturaleza poco a poco, a la medida que tú y yo vamos creciendo. ¿Ok? Entonces, la experiencia de esa vida nueva es proporcional a la medida que tú y yo vamos conociendo al Señor Jesús. O sea, el Señor nos cambió de una vida a otra vida y ahora viene el desarrollo y crecimiento de poder experimentar esas promesas, esas bendiciones, esa abundancia que hay en ese nuevo estilo de vida. Como les daba el ejemplo del perrito, el perro, el pájaro, el pescado, para que pueda disfrutar de las bendiciones que tienen que ver con ese género de vida, tiene que primero nacer de nuevo, para decirlo así. Tendría que hacerse o perro, o pez, o pájaro, para poder disfrutar de ese ambiente y poder vivir en ella. ¿Ok? Nosotros entonces también, gracias a Dios, gracias a Jesús, nos fue dada una nueva naturaleza por su Espíritu, para que tú y yo, como Nicodemo, le hacía la pregunta: ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo es eso? Tienes que nacer del Espíritu. O sea, tienes que haber recibido de parte de Dios y del Espíritu para poder nacer de nuevo y poder empezar a vivir en esa experiencia de esta nueva vida. Entonces, cuando el Señor Jesús estaba refiriendo a vida, no estaba refiriéndose a vida humana, de hombre de carne y hueso. Se estaba refiriendo a una vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y por lo cuanto estaba diciendo: yo vine a darles vida, y vida en abundancia. No vino a darles que sigan teniendo una vida humana común y corriente como todos la tienen. No, es una vida diferente, es una vida que tiene que ver conforme al Espíritu de Dios, conforme a lo que Dios es, y Dios es espíritu. Era necesario que nos hiciera a nosotros espirituales para poder disfrutar de esa bendición, de todo lo que hay ahí. Y como les venía diciendo, esto se va haciendo poco a poco, a la medida que vamos conociendo, porque tú naces a esa nueva vida, pero tú ya no naces aprendido. Tienes que ir aprendiendo a vivir, y es proporcional a la medida que tú vas conociendo de Cristo. Aquí lo dice, en el 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, habiendo huido de esta manera de vivir humana que está viciada con diferentes corrupciones, cosas que no son buenas o correctas, que llevan a una perdición. ¿Sí? Bueno, entonces es aquí donde tenemos como que tratar de diferenciar un poquito en cuanto a una palabra que nosotros normalmente tomamos como si fueran iguales. Una es la conversión y una es la salvación. Normalmente nosotros pensamos en conversión y salvación como si fueran una misma palabra, pero en verdad la conversión y la salvación son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la conversión es una cosa que pasó en el tiempo, en un momento específico de tu vida. El Señor te convirtió a ti de ser un ser carnal a ser un ser espiritual. Eso fue algo que pasó en tu vida o va a pasar en tu vida en un momento específico para que tú puedas nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, y puedas empezar a ser partícipe de esa nueva naturaleza y empezar a vivir bajo el reino de Dios. Pero la salvación, en cuanto a la temática, no de que nos vayamos para el infierno, no, sino en cuanto a ser salvos todos los días, es algo que se va haciendo poco a poco. Por eso es que el Señor dice de que nosotros
vamos siendo salvos o vamos siendo redimidos de nuestra vana manera de vivir, porque es algo que es continuo. Por medio del conocimiento del Señor Jesús vamos siendo libres, salvos de nuestra antigua manera de vivir, de ver las cosas, de pensar, de caminar, de hablar, de ver el mundo, para que ya no la veamos conforme a la naturaleza humana, sino conforme a como Dios la ve, de una forma espiritual. Dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ustedes han leído este versículo. Esta es en la traducción lenguaje actual. Dice así: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. ¿Sí? En otras versiones dice con temor y temblor, ¿cierto? Que cuide su salvación con temor y temblor. Aquí lo dice de una forma un poquito más fácil de entender. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquese a entender lo que significa ser salvado por Dios. La palabra salvado por Dios es algo continuo. Tú fuiste salvo, sí, de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la muerte, pero nosotros constantemente estamos siendo salvos de cosas que tienen que ver con la antigua naturaleza que traíamos, que era carnal, y estamos siendo partícipes por medio del conocimiento de Jesucristo de lo que implica y quiere decir vivir en esta nueva naturaleza. ¿Ok? Por eso tengan el ejemplito de los animales como para hacerlo fácil. ¿Sí? Cuando un animal, si pudiera lograrlo, pasar a ser otra especie, tiene que aprender a comportarse en ese ámbito, en ese hábitat o en ese sistema nuevo. Nosotros, gracias a Dios, por el Espíritu de Dios, nos hizo partícipes de esta nueva naturaleza, dándonos un nuevo nacimiento por su Espíritu, para que ahora nosotros aprendamos a vivir conforme a una mente espiritual, la mente de Cristo, conforme a principios espirituales, mentalidades espirituales, mirando lo espiritual, lo que viene de parte de Dios, adaptándolo a nuestra vida, dejando la vana manera de vivir que traíamos antes y ahora empezando a vivir de una forma diferente. Por eso lo dice: ocúpense, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. O sea, en otras palabras está diciendo, el Señor es el que produce en ustedes, por medio de su Espíritu, la capacidad de llegar a vivir la vida espiritual con la cual Él en el principio siempre había tenido la intención. La intención de Dios siempre era que el hombre tuviera una vida espiritual, que comiera del árbol de vida, que disfrutara del árbol de vida, no que viviera la vida apartado de Dios, porque ya vemos la consecuencia del estar apartado de Dios es la vida que nosotros humana hemos experimentado durante el tiempo de años que hayamos vivido en esta tierra, ¿cierto? Guerras, pleitos, todo tipo de maldad. No todo es malo, pero no es la vida que Dios se había propuesto para el hombre. Por eso Él dice lo que dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. No está diciendo para que tú tengas carro, casa, beca, viajes, hagas todo eso. Eso está bien, pero de esa vida no está hablando Dios. Es de que tú tengas la vida de Dios, puedas tener la vida espiritual, y dentro de esa vida tú aprendas a conocer a Dios y puedas vivir en la abundancia a la cual esa vida espiritual se refiere, que es más que cosas físicas, ¿sí? Es de un crecimiento y un desarrollo de carácter y de personalidad que te lleva a ti a vivir cada día más como Dios es. Esa siempre ha sido la intención del Padre. Dice aquí, por ejemplo, el tema del Evangelio, el Evangelio de Dios. Nosotros hemos aprendido que tenemos que conocer el Evangelio. Y el Evangelio de Dios no es algo que se aprende solamente leyendo.
El Evangelio es algo que se va haciendo en la vida de nosotros. La vida de Cristo, Él es las buenas nuevas, Él es el Evangelio. No es algo que se aprende, es algo que se aprende, sino que se vive. El Evangelio es una demostración de vida en el hombre que se va mostrando en todo lo que hace. Es una forma de vivir. Y eso se experimenta. Eso es algo que se experimenta, no es algo que necesariamente se aprende, porque podemos tener mucho evangelio en la mente, como hemos recalcado en muchas otras ocasiones, pero muy poca expresión de ese evangelio. Aquí decía en el versículo que leímos más arriba, de que en el versículo 13, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien, quien nos ayuda a practicarlo. El evangelio es algo que se practica, es algo que se vive, es algo no solamente que se aprende porque escuchamos una prédica, vamos a la iglesia o leemos un versículo. El evangelio es una expresión de vida, una buena nueva que se transmite por la manera en que vivimos. De tal manera que nosotros podamos dar a conocer las buenas nuevas, más que con palabras, con nuestra forma de vivir, que reflejen al Señor, que reflejen al Padre. Que reflejen al Padre, que reflejen al Hijo. Si ustedes se dan cuenta, en la forma de vivir de Jesús, Él decía, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque Él venía, era a darlo a conocer. Y la iglesia de Jesucristo, el cuerpo donde tú y yo hemos sido bautizados, ¿a quién está aquí representando? ¿A quién debe dar a conocer? Pues a Jesucristo. Eso creo que lo hemos sabido desde que éramos pequeños y nos enseñaban las escrituras o leíamos la Biblia. Si has crecido en un contexto cristiano o católico, sabías de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que esa siempre ha sido la intención de Dios, que tú y yo podamos portar su vida y de esa manera dar a conocer a Dios. Que el hombre sea una expresión aquí en la tierra de la gloria, del poder de Dios a través del hombre, gobernando todo lo que fue creado. Por eso es que el Señor Jesús dice, cuando habla de vida y de vida eterna, como lo dice en San Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? La vida eterna del hombre empieza con el conocimiento de Cristo y aquel que lo envió, o sea, el Padre. Entonces, por eso, pues, como que quería hacer énfasis en eso hoy, de que cuando el Señor habla de la vida, es un poquito parecido a los ejemplos que les he dado. Hay muchos tipos de vida, hay diferentes estilos de vida, pero el Señor quiere que tú y yo tengamos la vida del Espíritu y aprendamos a vivir en la abundancia que de ella hay. Y ahí eso desconocemos muchísimo. Es como ir a un planeta desconocido, donde tú llegas allá y tienes que empezar a explorar y conocer qué es lo que en ese ámbito o mundo hay para ti. Y no son pocas cosas, porque si este mundo natural que tenemos alrededor nos ofrece tantas bellezas, tantas riquezas, ¿cuánto más el mundo espiritual? Si las escrituras nos enseñan que todo lo creado fue creado de lo que no se ve. O sea que todo lo que nosotros vemos es una expresión de algo que ya existe, que para nosotros es invisible, que viene de esa vida espiritual. ¿Sí? Usted ve plantas, árboles, pájaros, arcoíris, agua, lluvia, personas. Todo eso es solamente una expresión física de algo que en la mente de Dios, en lo invisible de Dios, ya se había generado y Él lo plasmó para que usted lo pueda disfrutar. Ahora que tú fuiste hecho partícipe de la naturaleza espiritual, toca empezar a indagar, a crecer, aquí como leíamos más arriba, a experimentar cómo es vivir esta vida. Dice que es por mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Es que vamos creciendo en ese conocimiento de esa vida espiritual, que tiene gran abundancia. Él mismo lo dijo,
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ok? No nos limitemos a pensar que son cosas. Es mucho más que cosas. Porque nosotros los humanos pensamos en abundancia y pensamos en cosas. No pensamos en todo lo otro que puede existir que sale de nuestra capacidad mental. ¿Ok? Entonces, ¿podemos tener eso claro por el día de hoy? De que tú y yo hemos sido hechos partícipes de otra naturaleza, y cuando Dios estaba hablando de vida en abundancia, no se estaba refiriendo a que aquí tengamos todo lo que nos falte, porque de todas maneras es vida de hombre. Creo que el ejemplo más claro que les puedo dar es el ejemplo que les di de la perrita. Ella tiene una buena vida, disfruta de todo eso que hace y ha hecho y irá a hacer, pero de todas maneras es una vida de perro, no es vida humana. Aunque puede vivir casi, aunque pueda vivir casi como un humano, ¿cierto? Porque les dije, se hace pedicure, se hace limpieza de dientes, se sienta en el sofá, mira televisión, come 3 veces al día, la bañan, o sea, tiene una vida fantástica, viaja también cuando tiene la oportunidad, pero de todas maneras sigue siendo una vida de animal. Dios está diciendo, yo no vine para que ustedes tengan una vida humana, porque para eso los dejo, sigan viviendo su vida humana. Yo he venido para que ustedes tengan vida. ¿De qué clase de vida? Una vida conforme al Padre, una vida espiritual, una vida superior, una vida que sobrepasa la capacidad humana. Y ahora aprenda usted a vivir en la abundancia de esa vida. Y eso solamente se da a la medida que tú vas conociendo a aquel que nos llamó, que va siendo partícipe proporcionalmente a la medida que tú le vas conociendo. Si no conocemos al Señor en ese desarrollo, tampoco vamos a poder disfrutarle, ¿sí? Porque nos quedamos en la entrada. Nicodemo nació de nuevo, ¿cierto? Si creyó en el Señor Jesús, tú y yo hemos nacido de nuevo, pero ese es solamente el primer paso. Ahora viene el crecer en la vida de abundancia. Y esa viene por medio del caminar, por medio de la comunión, por medio del conocimiento del Hijo de Dios, que es aquel que nos muestra cómo se vive una vida gobernada por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Acuérdense que ese siempre ha sido el diseño de Dios. Todo esto tiene que ver con el diseño de Dios. Y Dios diseñó, desde el principio diseñó que el hombre viviera por comer el árbol de vida. Y eso no ha cambiado. El árbol de vida, creo que lo hemos tratado en muchas ocasiones, es el mismo Señor Jesucristo, el que estaba plantado en el huerto. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El árbol que estaba en ese Edén era el mismo Jesucristo. Y el propósito de Dios, el diseño de Dios para el hombre es que coma de ese árbol, que viva por Cristo, para que pueda disfrutar la vida que Dios creó para él. ¿Sí? Tú y yo no vamos a poder disfrutar la vida que Dios creó para ti y para mí, vida, larga vida, en abundancia, buena vida en abundancia, si no es por medio de Jesucristo. Porque ese es el diseño, como el diseño del pescado. El pescado no va a poder tener una buena vida si yo lo saco de su diseño y lo pongo en una jaula como un perrito o lo pongo a caminar en la selva como un león. No está diseñado para eso. El perro tampoco está diseñado para volar. Y tú y yo no estamos diseñados para caminar o para vivir sin Jesucristo, que es la vida del hombre. ¿Ok? Entre más rápido entendamos esto, entre más rápido podamos entenderlo, ¿sí? Más fácil se nos va a hacer poder crecer en esta nueva vida que el Señor nos puso, una vida espiritual. Amén. Bueno, para concluir, Romanos 8:29 nos dice así. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo fuimos creados para que fuéramos hechos de acuerdo o conformes a la imagen de su Hijo. Que llevemos su misma esencia, de que Él nos nutramos y vivamos de esa manera, como Él, como primogénito entre muchos hermanos. Bueno, espero que les hayan podido sacar provecho a esta enseñanza. Recuerden,
Esto puede pasar a ser una enseñanza más. Esto puede pasar a ser algo que lo hicimos el domingo y ya. De eso quisiera que no se tratara. Tiene que asimilar la enseñanza, repítala para que su espíritu entienda. Si usted no entiende esto, no va a poder haber ningún cambio. Tiene que entenderlo para que usted se haga consciente. Los discípulos seguramente no entendieron, o de pronto sí dijeron, pero Señor, ¿cómo así que tenga vida, vida en abundancia? Yo tengo vida. Y usted puede decir, pero Señor, yo tengo vida. Yo tengo carro, tengo casa, tengo salud, tengo seguro de vida, viajo, la paso bien, no me hace falta nada. Yo tengo vida, pero esa vida no era la que estaba hablando el Señor. Es una vida superior, a la cual solamente se puede disfrutar si es guiado por el Espíritu, para que pueda crecer en esa abundancia que el Señor creó. Bueno, creo que ya no lo repito más. Gracias por esta tarde. Sigan disfrutando de la semana que viene y sigan creciendo en el conocimiento de Él. ¿Ok? Hasta la próxima. Buenas tardes.